Hola, almas conectadas. Hoy una historia desde su voz como niño, donde lo único que quería encontrar era un refugio. Empecemos. No encontraba dónde refugiarme. Intenté recordar lo que decía mi madre, aquello de está en tu mente, pero aquella vez no parecía estar en mi mente. Pensé en papá y en la tortuga que impactó mi vida. Aquel día encontramos en la orilla a una tortuga con su caparazón lleno de pequeñas conchas que impedían volviese a nadar. Ese día papá me enseñó paciencia. Resolvimos el problema, aunque no podíamos cogerla, pesaba mucho, ni curarla, lo arreglamos pidiendo ayuda, pero yo no podía pedir ayuda. Aquel lugar estaba desierto. Decidimos ir allí porque yo tenía hipersensibilidad sensorial. Mi familia pensaba que no quedaban ciudades abandonadas, pero yo, como buen autista, estaba tan obsesionado con ellas que encontré una para mí. Ahora entendía aquello de es mejor no obsesionarse. Tenía miedo. Llegamos los tres, pero ahora estaba solo yo. Siempre me gustó estar solo, pero esta vez grité. Debía de ser un día feliz, una gran aventura. Tenía la mejor familia que se podía desear, más si pertenecías al espectro autista. En mi casa no necesitaba esforzarme tanto que casi dolía para saber qué decían los demás, no las palabras, lo que querían decir de verdad. Fuera de casa sí tenía que esforzarme y por más que lo hacía, no llegaba a captar su punto. Era como cuando aprendes un idioma, pero no eres capaz de comprender las bromas porque el humor de otro país no es como el tuyo. El instituto me saturaba al intentar saber qué querían decir los demás y ahora también mi piso lo hacía. Estaba en obras, reformando el tejado, el ruido dolía. Por eso mamá y papá encontraron aquella ciudad desierta para mí. Bueno, ya sabéis que yo tuve que ver en esa búsqueda. Bajamos del taxi, así sería más aventura, y los tres y la ciudad abandonada, nada más. Supuestamente segura. Lo primero que hice sin intención fue enfocarme tanto en algo que me perdí. Cuando supe que estaba solo, recordé que no tenía el móvil. Como era un día especial, también lo era en cuanto a la tecnología. Solo un reloj analógico me confirmó que llevaba varias horas solo. Parecía tener algo de esperanza, pero también el autismo parece que es algo que no es. Ojalá un día mi terapeuta entienda que no me comprende. Siempre me recuerda lo que un papel dice que soy yo, pero no recuerda que yo no veo el mundo como ella, ni sé transmitirlo con palabras. Solo sé que yo soy muy listo, pero un listo diferente. Recuerdo cuando aprendí mi primer truco de supervivencia. Si las respuestas de los demás se ajustaban a mis preguntas, era que estaba diciendo lo que ellos podían entender, aunque yo nunca lo diría como ellos. Tampoco mis problemas eran como los de ellos. Lo que casi hizo que me ahogase no fue un animal, ni un ataque, fue otra cosa. No supe de dónde venía, ni qué era. Solo supe que mientras caminaba en la orilla, algo atravesó mi cerebro. Nadie te dice que ser autista es así. Fue como si el sonido distorsionado me golpeara en tantas direcciones y con tanta fuerza que no caí. Me empujó al río. Y entonces mamá, que no sé de dónde salió, me envolvió. Papá gritaba desde la orilla con mi mantita de tortugas. No te vayas aún, las historias solo son historias, pero aquí te vamos a dar una idea, a ver si quieres ponerla en práctica. Con el movimiento Wales que ves de fondo, pues se trata de no pensarse superior ni inferior, dejando espacio a la imperfección como una cualidad. Así que te digo, ¿le harías un hueco a la imperfección en tu estantería o le harías un hueco a la imperfección en tu vida? Pues es la esencia del ingenio y de la creatividad. No se trata de colocar el tablero de ajedrez de una manera u otra, se trata de dejar espacio para crear. Ahora tú la llevas, no te pienses superior, inferior, porque eso es paz y estamos preparados para la paz.